Campaña del Partido Socialista hacia las elecciones europeas. El Partido Socialista ha realizado 3 actos de campaña durante esta semana en Palma del Río. Ya saben que el próximo 9 de junio nos toca votar de nuevo a nuestros representantes, esta vez en el Parlamento Europeo. Uno de los candidatos socialistas a este Parlamento es Alejandro Moyano, que ha estado en Palma del Río visitando junto al secretario general de los socialistas palmeños, Carlos Muñoz, las instalaciones del Espacio Joven y también a los jóvenes palmeños, así como también a los vecinos de Calonge. Según contaba Carlos Muñoz, han hablado mucho sobre agricultura, sobre juventud y de las propuestas socialistas para estos colectivos. Del Río, después de visitar a los vecinos de Calonge, hemos visitado también la zona, el entorno del Espacio Joven, y ahora estamos con vosotros aquí en la Casa del Pueblo, en la sede del PSOE, sobre todo para hablar de Europa, sobre todo para hablar de lo que le importa a los jóvenes, cuáles son los problemas de las personas y cómo las políticas europeas ayudan a la vertebración del territorio, a la implantación y a la fijación de las personas en sus localidades, ¿vale? Y cómo afectan esas políticas que desde el PSOE seguiremos impulsando, cultivando y sobre todo promoviendo para la mejor y el mejor bienestar de los jóvenes. Y por supuesto tengo que decir que frente a unas políticas reaccionarias y totalmente despiadadas de la derecha y la ultraderecha, el Partido Socialista propone políticas que miren al futuro y abracen el progreso. Y eso es lo que nosotros estamos hoy haciendo aquí. Políticas para las personas, políticas de cercanía y sobre todo políticas que den soluciones a los problemas de verdad. Hemos hablado de agricultura, hemos hablado de los jóvenes, de la vivienda y sobre todo de cómo la Unión Europea, aunque nos parezca lejana, está muy cerca y está entre nosotros en políticas que vertebran el territorio y está en Palma del Río. El secretario general de los socialistas palmeños ha dicho que el PSOE ofrece políticas de cercanía, políticas de progreso que dota a los municipios de grandes recursos y servicios a través de los fondos de la Unión Europea. El candidato Alejandro Moyano ha querido hablar de la diferencia existente entre las soluciones que dan los jóvenes desde el PSOE y lo que pretende la derecha y la ultraderecha, que según sus palabras es lo que escuchamos. El modelo que representamos los socialistas y demócratas en Europa, que no es otro que el del fortalecimiento del Estado, el fortalecimiento de las administraciones públicas, el fortalecimiento de las políticas públicas en materias activas de empleo o en las políticas públicas de vivienda, porque solo desde el Estado se pueden corregir los defectos del mercado. Eso es una realidad y esa es la voz que nosotros queremos ponerle a los problemas de los andaluces. Moyano ha querido destacar que el PSOE se preocupará por los jóvenes, por su empleo y por su acceso a la vivienda, y es por lo que animan a los votantes a los que apuesten por el PSOE el próximo 9 de junio, pues que lo hagan en las urnas. El PSOE también ha defendido sus políticas en otra convocatoria de prensa a la que tuvo lugar en la estación de Renfe de Palma del Río con el diputado José Antonio Romero, y donde también estuvo presente Carlos Muñoz, quien quiso destacar el hito conseguido por el Partido Socialista con el tren de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río. Y hoy estamos aquí precisamente en la estación de tren de Palma del Río para hablar de 2 temas fundamentales que atañen a la provincia de Córdoba y a las próximas elecciones europeas en las que el 9 de junio nos estamos jugando sobre todo la vertebración territorial en la provincia, el fijar población a los territorios y sobre todo garantizar oportunidades a todos los colectivos, en este caso a las personas más jóvenes y a las personas que utilizan diariamente este transporte como es el tren. El tren de proximidad ha supuesto un antes y un después en la forma de desplazarse en nuestra provincia y afecta especialmente a Palma del Río. Este tren que nos conecta con Córdoba, con la capital, diariamente en los diferentes servicios que ofrece, ofreciendo un servicio puntual y sobre todo que garantiza la movilidad territorial y el trabajo para todas las personas que residimos en Palma del Río y residen a lo ancho de la provincia. El diputado socialista José Antonio Romero indicó la importancia de los fondos Next Generation que en Palma del Río y en muchos otros municipios han conseguido mejorar la vida de las personas. Gracias a esos fondos gestionados por gobiernos socialistas es posible la vida en los pueblos, según el diputado. Pero
recordarle a los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río que el día 9 de junio hay elecciones y que son unas elecciones europeas muy importantes para vertebrar, como dice Carlos, la propia provincia y para que sigan llegando fondos Next Generation, que son cientos de millones de euros que están llegando de Europa a través del Gobierno de España, que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, consiguió después de un trabajo duro allí en Europa, allí en Bruselas, para que llegasen esos recursos económicos a los ciudadanos y ciudadanas de España, y en este caso a la de Palma del Río. Con esos cientos de millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden dedicar a sanidad, se puede dedicar a tener una mejor educación pública, pero también se pueden dedicar a infraestructura y a movilidad. Y este es el ejemplo que dice Carlos, ese tren de proximidad, esa cercanía que va desde Palma del Río hasta Córdoba, algo que acerca a los ciudadanos cada día más a la capital, donde tienen sus estudios, donde tienen su trabajo o donde tienen su vida diaria. El también vicesecretario general de los socialistas cordobeses invitó a todos a votar al PSOE el próximo 9 de junio porque la alternativa de la derecha y la ultraderecha han dicho que los fondos Next Generation son una deuda para España, según indicaba el diputado. Por otro lado, la europarlamentaria y vicepresidenta de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, visitó esta semana junto a militantes del PSOE las instalaciones de Pegasus Aerogroup en el término municipal de Palma del Río, como saben. Desde el PSOE dan la enhorabuena a esta compañía por su enorme labor y a su implicación con Palma. Indican que desde Europa, con el PSOE, en el Parlamento Europeo, pues seguirán dando impulso a empresas que creen progreso y garanticen el desarrollo de municipios como el de Palma del Río, según un comunicado de los propios socialistas.